agradecer a presença de todo mundo aqui, da Adélia principalmente, que é uma contribuidora e de uma seriedade, de um compromisso. Eu espero que vocês aproveitem muito e que possam cada vez mais ajudar na formação inicial dos alunos que serão os futuros professores. Para mí es un placer seguir participando de este proyecto que me parece muy interesante y también muy importante para la formación inicial de los futuros profesores y también para la interacción entre los profesores regentes, y perdón si pronuncio mal, y las alumnas pesquisadoras y en general para las relaciones entre la universidad y la escuela. Entonces, el esquema que voy a seguir es primero hacer una contextualización acerca de las relaciones entre pesquisa y formación. Vamos a desembocar allí en pensar en el desafío que supone pensar en cuál es el docente que se aspira a formar. Vamos a especificar nuevamente, porque de esto ya hemos hablado en alguna oportunidad, en función de las consideraciones anteriores, cuáles son los propósitos de la pesquisa en el marco de la formación de los profesores inicial, y luego vamos a ver qué aspectos de la investigación didáctica son factibles en la formación inicial de los docentes. Y antes de definir cómo la establecemos nosotros, voy a hablar un poquito sobre cuál es el origen de que se haya pensado en afirmar que tiene que haber una relación entre ambas, entre las dos. La incorporación de la investigación a la formación es al mismo tiempo una reacción contra el aplicacionismo y el prescriptivismo y un esfuerzo por superar la tradicional separación entre teoría y práctica. Como seguramente ustedes saben bien, en el origen los estudios, bueno, no sé en el origen, antes los estudios de pedagogía estaban fuertemente influidos por la filosofía. A mí me tocó eso cuando yo comencé a estudiar educación. Me tocó el pasaje de ese paradigma de la pedagogía basada en la filosofía a la pedagogía vinculada con lo que se da en llamar, que da título a los estudios de grado en muchos lugares en América Latina y también en Europa, ciencias de la educación. Lo que yo estudié, digamos, soy de grado licenciada en ciencias de la educación. Esa concepción tenía que ver, estaba vinculada con pensar la educación como un campo de intersección, de alguna manera de confluencia entre la sociología de la educación, la psicología de la educación, es decir, diferentes ramas del saber aportando a la educación. Y esta visión suponía que los saberes vinculados con lo educativo eran derivados de otras ciencias, de otros saberes. Pero desde hace décadas, desde el campo de la investigación educativa, comenzó a producirse una rebelión que podemos caracterizar así: contra el aplicacionismo proveniente de otras ciencias y por la investigación interna propia del campo educativo. Hoy está muy claro que la aplicación de los saberes de otras ciencias a la formación docente, a los saberes que es necesario que los docentes dominen, no es inmediata ni directa. Ustedes saben, yo ya lo he dicho aquí, trabajé mucho sobre eso en algunos artículos publicados hace mucho tiempo. Desde las didácticas específicas, la didáctica de la matemática, de la lengua, etcétera,
se ha mostrado fuertemente que los conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje escolar no pueden derivarse directamente desde la psicología. Y desde otra perspectiva, desde la perspectiva de la sociología, Jean Drouet dice, por ejemplo, un conocimiento perfecto de la sociología de la reproducción se refiere a la teoría de Bourdieu y Passeron, según la cual la escuela es un aparato ideológico del Estado que reproduce el statu quo existente, es decir, consolida las desigualdades sociales. Un conocimiento perfecto de la sociología de la reproducción no ayuda en absoluto a dar una buena clase en un medio difícil. Para que este conocimiento sea útil hay que reproblematizarlo en función de los desafíos de la situación que se está enfrentando, integrándolo en particular a una reflexión sobre los diferentes modos en que los alumnos se relacionan con el saber. Ustedes seguramente conocen los trabajos de Charlot y del grupo Escol. Charlot vive en Brasil, no sé bien en qué universidad enseña actualmente, que han trabajado muchísimo sobre la cuestión de la relación con el saber y con la marca del sujeto en la manera en que se incluye en todo y en la situación de la escuela en particular. La reacción contra el aplicacionismo proveniente de otras ciencias incluye también posicionarse contra la orientación prescriptiva que suele ser propia de la formación. Trátese de prescripciones originadas en saberes de otras ciencias o en conocimientos cuyo origen está en la práctica. O sea, el tipo de conocimientos que los profesores, no los profesores de la universidad, sino sobre todo en Francia, creo que aquí en parte pasa eso, aquí en Latinoamérica pasa eso cuando los profesores nuevos se incorporan a la escuela, aquellos que son expertos muchas veces transmiten de manera prescriptiva saberes prácticos, ¿sí? Entonces, la cuestión de la investigación en formación, repito, está vinculada con reaccionar contra eso. Ellos ponen de manifiesto la ineficacia de los dispositivos de formación que tienen una orientación prescriptiva, según la cual algunos formadores, que generalmente son docentes experimentados, enuncian reglas que los estudiantes deben aplicar en la acción de la clase. No sé si esto pasa en su realidad. En Argentina esto pasa cuando los estudiantes van a hacer el stage en las escuelas para hacer su práctica, digamos. Estos autores subrayan la necesidad de abrir un espacio en la formación inicial para tomar como punto de partida la actividad desplegada en las escuelas por los estudiantes y enfatizan que el desafío de la formación no es conformar, o sea, adaptar a los alumnos a la actividad prescripta típica, sino constituir el punto de partida de su desarrollo profesional. Yo creo que esta es una idea muy importante para la formación. No la estamos entendiendo como que formar a un estudiante inexperimentado como profesor significa que adquiera todas las formas de trabajo instituidas en la escuela, sino que significa que estamos formando un profesor y lo que está haciendo el proceso formativo es nada más y nada menos que el punto de partida de un desarrollo profesional futuro, que no es suficiente con que se adapte a las prácticas establecidas.
Por su parte, Marguerite Alté, que es una de las personas con más experiencia por el lado de la pesquisa en análisis de las prácticas educativas y por el lado de la formación en incorporar el análisis de la práctica como parte constituyente de la formación. Ella señala que ya en 1986 ella empezó a trabajar con análisis de la práctica en la formación inicial y se refiere a un libro que publicó en ese momento en el que enfoca como tema la videoformación y en donde ella cuenta en una entrevista que le hizo Anne-Marie Chartier, la historiadora de la lectura y de la enseñanza de la lectura, ella dice, la videoformación era ante todo una respuesta a un problema muy concreto. En ese libro yo decía que ya no se podía aceptar que una formación de los docentes sostuviera el hiato entre teoría y práctica. Hiato se dice también en portugués, ¿no? Claro. Este hiato se materializaba muy claramente entre dos lugares separados de la formación. Las escuelas, donde se aprende a dar clase, y la escuela normal, o sea, l'École Normale Supérieure, que es una institución fortísima en Francia, o era una institución, donde se oyen discursos sobre la clase, o sea, separación entre aprender la práctica y aprender los discursos pedagógicos. Era entonces importante para mí, desde el comienzo, y aún más cuando se crearon los institutos universitarios de formación de profesores, encontrar un dispositivo que permitiera una mayor articulación y una mayor integración entre los campos de saberes que construyen los estudiantes y sus prácticas. Y por su parte, Michel Fabre, que es un epistemólogo, pedagogo, profesor de la Universidad de Nantes y dirige un programa importante de formación de profesores, subraya que el problema central en la formación de los profesores es sin duda la relación entre saberes teóricos y saberes prácticos. Y él dice que hay que superar esa dicotomía ruinosa entre teoría y práctica. Y señala, la teoría misma es una práctica teórica. Y por otra parte, la práctica, salvo cuando es ciega, está completamente impregnada de teoría. El análisis de la práctica supone rechazar dos aplicacionismos, el de la ciencia en sus múltiples variaciones psico-sociopedagógicas y el del experto autorizado para decir cómo hacer. Desde esta concepción es fundamental poner en primer plano en la formación el análisis de la práctica. Ahora bien, ¿qué se analiza cuando se analiza la práctica? ¿Qué quiere decir eso? En la entrevista que ya cité a Marguerite Alté,